Bueno, me llamo Juan Luis Oradejas, soy agricultor en la provincia de Zamora, en un pueblo que es Villalba de la Lampreana. Gestiono una explotación de 82 hectáreas en agricultura ecológica y también ahora mismo estoy metido dentro de un proyecto de agricultura regenerativa. Entonces tengo dividida la explotación, mitad leguminosas, mitad cereal. El cereal lo destino para alimentación humana, para la industria, y la leguminosa va destinada para heno y también para hacer cubiertas vegetales. El heno se destina para una ganadería también de una filial de Coag en Farizá de Sayago, en Zamora. Entonces parte de ese heno se transforma en queso ecológico de Zamora. Se cierra el círculo. La agricultura regenerativa, al final el nombre regenerar es como volver a el principio, ¿no? Yo me estaba dando cuenta, llevo 17 años ya en producción ecológica, que no estaba cuidando el suelo. Fijaros, a pesar de estar en la agricultura ecológica. Porque parece que haces agricultura ecológica y ya estás en consonancia con el medio ambiente y sobre todo con el suelo. ¿Qué pasa con la agricultura ecológica? Que para poder producir cultivos de calidad hay que hacer pues pases con un arado, aunque sean superficiales, pero esos pases con un arado al final estás oxigenando el suelo, oxigenas el suelo, liberas materia orgánica y al final la materia orgánica se va disipando. Entonces me di cuenta en los 10 primeros años que la materia orgánica iba bajando en los suelos que yo tenía. Entonces, si no aporto abono orgánico, si no aporto ningún tipo de insumo, el querer hacer una economía circular dentro de la explotación me llevó a la agricultura regenerativa, que para mí consiste en hacer ahora mismo una siembra directa en el cultivo de leguminosa, con lo cual no muevo el suelo, y en función del análisis de suelo que tenga, esa cubierta la destino al propio suelo. Con una desbrozadora, trituro cuando está la beza en estado de flor para que no genere pues, más semillas de malas hierbas, y esa cubierta queda durante todo el verano encima del suelo, un mulching que aproximadamente pues, tiene 2-3 centímetros, con lo cual estamos dándole al suelo comida, porque le estamos dando la materia orgánica que ha producido, se la devolvemos, pero también en verano en Castilla y León, en Zamora, hace muchísimo calor. Entonces esa cubierta hace que el suelo también, la parte que no se ve, que a veces es la que es importante, pues la temperatura del suelo sea un poquito inferior a si el suelo lo dejas totalmente desnudo. Eso es un poco el concepto que yo tengo de agricultura regenerativa. Los resultados a día de hoy son satisfactorios. La producción no ha bajado, todo lo contrario, y me he dado cuenta que el hecho de labrar menos ha supuesto un ahorro en gasto de combustible, de gasoil, y un ahorro de tiempo, de mi tiempo subido en el tractor. O sea que eso también son horas de trabajo, que yo las horas de trabajo las repercuto también a la rentabilidad de la explotación. Entonces, para mí ahora mismo hay muchos beneficios porque el suelo está revertiendo. Llevo ya 4 años en agricultura regenerativa, entonces voy evidentemente analizando el suelo, es clave. No puedes hacer una técnica sin analizar. O sea, tenemos que saber cómo tienes el suelo y en función de esos datos vas comprobando, porque si no mides no puedes saber cómo está, porque no puedes decir, pues parece que tiene más materia orgánica o menos, no. Si tiene 0,8, tiene 0,8, y si dentro de 3 años tiene 0,85, ya ha subido 0,05, porque es muy difícil subir la materia orgánica, cuesta mucho, no es tan fácil. Partiendo de donde vengo, de Castilla y León, todo es cereal, prácticamente, la mayor superficie agraria útil es cereal. El cereal cada vez más, pues los inputs tienen un coste elevado, el precio del cereal es el que es, con lo cual la rentabilidad del cereal cada vez está bajando más. La siembra directa es una alternativa. Fijaros, fue la primera alternativa que yo analicé en mi explotación. Pues cuando tienes una explotación convencional, analizas, pues mira, si me voy a agricultura ecológica tengo esto, si me voy a agricultura de siembra directa tengo esto. La agricultura de siembra directa, evidentemente reduces también pues, mano de obra porque reduces pasadas, pero sigues teniendo unos inputs que tienes que aplicar, con lo cual yo ahora mismo estoy intentando asociar la siembra directa a la agricultura ecológica, como os he dicho, para hacer esas cubiertas o ese cultivo de leguminosa y después por revertirlo también al propio suelo. Llevo 5 años sin aplicar ningún producto, ningún fitosanitario que venga fuera de la explotación. Intento hacer una economía circular dentro de la propia explotación y que sea autosuficiente. O sea, le estoy intentando devolver al suelo pues esa materia orgánica, ese carbono que las plantas cuando
cuando realizan la fotosíntesis, cuando están verdes, absorben ese carbono, al final lo trasladan al suelo, ese carbono es el alimento para toda la microbiología que ahí está, y al final esas raíces que son materia orgánica que están en el suelo junto con el carbono, pues toda la microbiología las activas, y eso es lo que hace también que da vida al cultivo siguiente. Pues al final es rentable porque, como digo, valoras un poco, yo en mi producción, por así decirlo, viable es el cultivo de cereal. Evidentemente, si quiero hacer un cultivo de cereal en agricultura ecológica tiene un valor añadido, porque también además pues estoy dentro de una ayuda agroambiental. En Castellón tenemos una ayuda agroambiental por estar en ecológico. Esa avena, evidentemente, la tengo que producir con calidad, es decir, que no tenga malas hierbas, porque si tengo malas hierbas no voy a producir calidad, y en cantidad. ¿Cómo produzco calidad? Haciendo pases con rastras de púas ecológicas cuando ya está el cultivo implantado. ¿Cómo consigo cantidad? Pues a veces sacrificando el cultivo de leguminosa que puede ir destinado para heno, pues lo sacrifico y se lo dejo a la propia parcela. Entonces, al final del año que viene eso me lo vuelve a dar. Porque al final la agricultura es como todo, no puedes extraer todo. Si yo a mi explotación le saco el grano, la paja siempre queda en el suelo. O sea, llevo 17 años que toda la paja del cereal queda siempre en el suelo, no lo saco. Entonces, la paja la dejo. Sacrifico a veces la producción de heno, que pues es considerable. Evidentemente, un año como este podemos sacar una producción de heno en torno a 3.500, 4.000 kilos por hectárea, que no lo vendo, queda en el suelo. Pero ese es mi abono y ese es mi herbicida. Entonces, al final, bueno, pues es una explotación que es viable. Evidentemente, yo no tengo una explotación grande, pero la explotación a día de hoy es rentable, las cuentas salen. Yo tengo destinadas 41 hectáreas para leguminosa, 41 hectáreas para cereal, y van rotando cada año. Y en función del análisis de suelo, hay parcelas que se destinan a heno, hay parcelas que se destinan a cubierta vegetal. Porque para mí la clave es el análisis de suelo. Es mi punto de referencia cada año. Analizar los suelos y en función de ese suelo planifico. Pero no planifico cuando ya he cosechado. Yo la planificación del año que viene ya la tengo hecha y todavía este año no he cosechado. ¿Por qué? Porque sé cómo está el suelo. Estas jornadas son importantes porque te das cuenta de la importancia que tiene el suelo. No somos conscientes de que el suelo es el pilar fundamental de toda explotación. O sea, si no tenemos suelo, ya puedes aplicar inputs todos los que quieras, que no vas a ser rentable. Entonces, tenemos que empezar a conocer el suelo, lo que está abajo, no lo que vemos arriba del cultivo. El suelo hay que conocerlo. Y es fundamental, y yo creo que el futuro de la agricultura va a ir por ahí, por intentar tener un suelo cada vez más regenerado, un suelo que tenga cada vez más materia orgánica. Estamos perdiendo mucha materia orgánica. La agricultura por sí, pues al final no dejamos con la mecanización pues de hacer pasadas en los suelos, se erosiona tanto hídricamente como eólicamente y estamos perdiendo suelo. Cada año perdemos suelo. Eso nos damos cuenta cuando tenemos cultivos que son pues bueno, leñosos o que los tenemos ahí implantados durante años. Te das cuenta que a veces cuando viene una tormenta, que antes lo he visto por ahí, ves una cárcava y ves unas piedras brutales porque no hay cubierta vegetal. Entonces tenemos que empezar un poco a ver eso, como el suelo un pilar fundamental, como las cubiertas vegetales, verlas como un elemento de absorción de carbono para nutrir a esa microbiología que está en el suelo y para trasladar también un aumento de materia orgánica, y que todo ello pues sea un círculo autosuficiente de economía circular en la explotación que genere recursos y sea económicamente viable y ecológicamente viable. Muy bien. Aquí en La Rioja el segundo cultivo es el cereal, por encima, muy cercano en superficie, está la viña y también hay otros cultivos leñosos. Hablando un poquito de cubiertas vegetales en cultivos leñosos, también hay que saberlo hacer, no vale tener caballero. Correcto, las cubiertas vegetales hay que saberlas hacer. Por eso las jornadas estas son muy importantes, porque a veces no por tener una cubierta vegetal vas a tener un éxito. Igual una cubierta vegetal te lleva a lo contrario, a tener un fracaso, sobre todo con el tema de heladas. Y con el tema también, pues evidentemente las cubiertas absorben nutrientes, entonces hay que saber manejarlas, hay que saber cortarlas en el momento adecuado, hay que saber qué cultivos estamos manejando con esas cubiertas. No es lo mismo una cubierta para, en mi caso, como la que hago de beza para un cultivo de cereal el año que viene, que una cubierta que tú tengas en una viña o una cubierta que tú tengas en un olivar. O sea, cada elemento es diferente, cada planta que buscamos ahí tiene que ser la específica para nutrir a esa planta y que haya una asociación de raíces abajo también que compitan y que se apoyen entre ellas.